Cordial saludo. El siguiente podcast lleva por nombre Encuentros y desencuentros entre la memoria y la historia. Serán presentados mediante el tema la cultura wayuu desde la antigüedad, teniendo en cuenta sus costumbres, rituales, vestimentas, organización social, economía, entre otros. El presente trabajo se llevó a cabo en el departamento de La Guajira, en el municipio de Uribia, en el corregimiento El Paraíso, en la institución IEIR Internado Indígena Ana Flor Fernández Brujés, una institución étnica situado en el corazón del desierto, donde el sol es nuestro guía principal de todos los tiempos. Entre más radiante es, así serán nuestros días. Cuando hablamos de historia, se refiere al pasado del hombre, por lo cual la historia estudia los hechos del pasado en el tiempo y en un espacio determinado, principalmente cuando se analizan las causas y consecuencias de dichos temas a hablarse. La historia también se encarga de analizar las transformaciones y cambios que se producen en la sociedad en todas sus dimensiones: social, política, económica, cultural, entre otros. Según Popper, el significado de la historia es algo que escogemos. La trama, los hechos, la historia es el resultado de las elecciones de nuestro pasado. Porque a través de ellos se busca investigar, hechos que pasaron en la antigüedad, que quedan plasmados ya sea en datos, en libros, en algún modo de donde se pueda conseguir dicha historia. Y cuando hablamos de memoria, la memoria principalmente se basa en los aprendizajes que se podían transmitir de generación en generación. Son representaciones materiales o actos que se manifiestan en un espacio público o privado y se dedica al recuerdo de los acontecimientos concretos. Para hablar mejor de este tema, para explicarlo mejor, qué mejor que hacerlo hablando de la cultura wayuu. Los wayuu es un grupo étnico, grupo indígena que se encuentra en el departamento de La Guajira, principalmente en el municipio de Uribia, que es la mayor población existente en esta zona. Su lengua principal es el guayuna, que la mayoría han optado por el español o castellano como segunda lengua. Nosotros contamos con una organización social, tenemos historia desde un principio. Las historias es contadas o es transmitida a través de la oralidad, porque anteriormente la educación es a través de la oralidad, no se cuenta con una escritura. Lo único que se basaba en escritura eran los símbolos de las castas. Era como la organización social, o digamos que los apellidos por los cuales nosotros nos identificamos hasta en la actualidad. Como la educación se transmite a través de la oralidad, acá tendré dos invitadas, una profesora y una estudiante. La profe le tendremos varias preguntas en las cuales nos pueda hablar acerca del tema principal, y a la estudiante tenemos también preguntas como a través de los tiempos de la memoria, ¿qué nos puede contar ella? ¿Qué sabe de la cultura?
quienes le transmiten dichos conocimientos y entre otros. En el día de hoy contamos con nuestra invitada. Aquí tengo a la profe Yané para que nos pueda hablar del tema. ¿Quién más que ella? Que cuenta con años de trayectoria como educadora aquí en la institución, formando con sentido propio a las generaciones presentes y desde antes. Señor, me gustaría que me hablara cómo era la cultura guayú desde la antigüedad, teniendo en cuenta sus costumbres, rituales, vestimentas, organización social y su economía. Bueno, la cultura de antes de pronto se llevaba una mayor práctica. Todo lo relacionado a la cultura se cumplía con el mayor respeto, dándole el valor que cada aspecto requería. Como por ejemplo, en el caso de los ritos, eso se cumplía y eso era sagrado. Ya se cumplía tal como lo indicaban los mayores. También las costumbres. Las costumbres, no había la necesidad de que tú tienes que hacer esto a los menores, a los niños, sino que de acuerdo a lo que ellos observaban, ellos aprendían y lo llevaban a práctica así en su futuro. Entonces ese aprendizaje era más que todo mediante la observación y se llevaba de lleno, no como hoy en día que hay que investigar, que hay que hacer esto para que los muchachos, los jóvenes puedan aprender. Otra de las preguntas que tenemos dice, ¿cuál ha sido el mayor desafío para usted en su carrera como docente de cultura? Bueno, el mayor desafío que yo he venido observando, que yo he atravesado, es que muchas partes de nuestra cultura se han venido como que olvidándose. Entonces, de pronto lo que yo trabajo con mis estudiantes en el colegio no es practicado en la casa. Ya, hay muchas cosas que ellos de pronto desconocen. Por más que yo le diga vamos a hacer esto es así, pero cuando se van para su casa no lo llevan a la práctica, pues no lo llevan a la práctica. Y también cuando uno manda a investigar algo con los mayores, ellos no tienden a investigar allá con las personas, sino que van a la tecnología. Buscan en Google y muchas veces el Google le suministra informaciones que no es. Entonces ahí vienen las confusiones. Entonces es lo que dificulta de pronto el proceso de trabajo, porque ya las personas mayores que eran sabedores, conocedores de la cultura, ya de pronto ya no están, ya no existen. Ya carecemos de esa herramienta para investigar. Ok. Otra pregunta dice, ¿qué ha sido lo más satisfactorio para ti al enseñar, al concientizar con sentido de pertenencia sobre nuestra cultura guayú? Bueno, para mí lo más satisfactorio es que yo estoy llevando a cabo este proceso haciendo como que fortaleciendo muchas partes de la cultura que de pronto estaban olvidadas, y también me ha llevado a interesarme, a investigar, a preguntar, consultar con personas mayores acerca de aspectos que yo de pronto tampoco tenía tan bien definido, y para yo poderlo compartir con mis estudiantes ha tocado de pronto preguntar. Me he preocupado por formarme antes de compartir los conocimientos de nuestra cultura con mis estudiantes.
la cual me llena de satisfacción, porque mis estudiantes de pronto dicen, no sabíamos esto, pero ya, Señor, ya lo sabemos, y ellos se interesan por investigar, preguntan. Yo trabajo de refuerzo más que todo en la parte de lo que es la territorialidad, que es un problema que de pronto se está presentando mucho en nuestro medio, porque muchas veces los estudiantes no conocen dónde queda su territorio ancestral. Entonces, de pronto al decirme mis estudiantes, no, Señor, que esto, ya sabemos esto, investigamos acerca de esto, eso es lo que me llena de satisfacción. Ok, bueno, como última pregunta te tengo la siguiente. Dice, ¿qué le aconsejas a las nuevas generaciones? ¿Cómo quisiera que te recordáramos como persona que transmite el saber? Bueno, el consejo que yo le doy a las nuevas generaciones es que no se olviden de su cultura, que se interesen por investigar más, por profundizar más, para que así puedan conservar esos conocimientos y que se lleve a la práctica. No que solamente lo tengan en conocimiento y vamos a ver que lo que hacen es otra cosa, sino que lleven a la práctica todo lo que tiene que ver con nuestra cultura. Por ejemplo, con nuestro vestuario, que no sea únicamente en los eventos culturales, sino que eso se lo pongan, lo tengan presente siempre y que le den el valor que requiere ese tipo de vestuario. Bueno, señor, muchas gracias por los conocimientos compartidos. Bueno, un placer compartirlo y de aportarle a su proceso. Acá me encuentro con la otra invitada, ella es Jennifer Fernández, una estudiante del grado 10º. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, en el día de hoy te doy la bienvenida a mi podcast en el cual te haré unas breves preguntas acerca de nuestra cultura. ¿Qué sabes y qué llevas con orgullo de ella? La primera pregunta que te voy a hacer es la siguiente. ¿Cómo era la cultura wayuu desde un inicio? ¿Qué sabes de ello, teniendo en cuenta los rituales, costumbres y entre otros? Principalmente Dios nos creó a la mujer y al hombre, les dio animales, les dio reglas de vida para que se pudiera compartir aquí en la tierra. A la mujer se debía de encargar de la formación de sus hijas y los hombres formaban a los hijos varones. Los designó casta para que se pudiera organizar mejor como son los Uriana, Pushaina, Ipuana, Hayariu, Epiyu, entre otros. La ley de vida para los wayuu es que la sangre se paga. Los sueños son importantes, ya que se avisan presagios. Las niñas durante el desarrollo las encierran, las cuidan. Hay comidas que no es debido consumir en ciertas edades. Eso es lo que me cuenta mi abuela. Bueno, muchas gracias a través de eso. Y te tengo otra pregunta que dice, ¿qué enseñanza guardas? ¿Qué sabes o qué qué puedes aportar tú a tu generación? ¿O qué enseñanza estás lista para transmitir? La enseñanza que me ha dejado mi abuela: las niñas deben ser mujeres de bien, comportarse ante la sociedad y tienen reglas de formación, que son respetar a los tíos, tías o abuelos. Y también se encuentra el cuidado de comidas en las etapas de vida de las mujeres, portar la vestimenta tradicional y así poder transmitir estos mensajes a nuestras futuras generaciones. Bueno, basándonos ya en que la historia es todo lo que han hecho nuestros antepasados, los mayores, que sus historias
sus costumbres han sido transmitidos de generación en generación a través de la oralidad y que la juventud esté pendiente de ver, de practicar todo aquellas enseñanzas. ¿Qué nos toca lo que de la generación actual, que tenemos la posibilidad de interactuar con personas que sí conocen de la cultura, que aún lo mantienen, que aún lo practican? Tenemos la gran tarea de enseñar. Como lo decía Paulo Freire, decía que el mayor acto de conocer es enseñar, para así poder mantener en vigencia, mantenerlo con orgullo, enseñar con orgullo lo que somos. Bueno, damos por concluida el tema de la historia y memoria. La música que escuchan de fondo es el sonido de la trompa, un instrumento musical de la etnia wayuu. En sus melodías transmite tristeza y esperanza. Quien les habla, Evelyn María Prieto Cámbar, licenciada en Información del área de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias.